que fue el proceso histórico conocido como el Porfiriato, en el que inicia desde el plan de Tuxtepec y culmina con la partida del general Díaz en exilio a Francia. Bueno, ¿cuáles son sus antecedentes? Recordemos que ustedes trabajaron un cuadro comparativo en el que compararon precisamente el plan de la Noria con el plan de Tuxtepec, uno emitido en noviembre de 1871 en contra del gobierno juarista, en donde Porfirio Díaz hacía un reclamo sobre las constantes reelecciones que estaba efectuando el licenciado Benito Juárez, y bueno, es un primer intento fallido. Por su parte, el 21 de marzo de 1876 se promulga el Plan de Tuxtepec en contra del gobierno del licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, en el que igualmente reclama el hecho de que se hubiera reelegido ante el cargo de presidente de la República. Este ya va a ser prácticamente un golpe de estado militar en el que va a tener el apoyo de José María Iglesias, uno de los reformistas, y bueno, asciende al poder. Y es cuando inicia este periodo como denominado como Porfiriato. Parte del plan de la Noria, que bueno, ustedes ya lo trabajaron, hablaba de la reelección indefinida y forzosa y violenta del Ejecutivo Federal que lideraba Benito Juárez, en donde expone que había un peligro ante las instituciones porque no se estaba llevando una vida política con suficientes pruebas en torno a la aspiración del poder de una misma persona, ¿no? En general, este plan, como ya lo vimos, quedó pues como un primer intento, un plan fallido. El plan de Tuxtepec se estipula a partir de varios artículos, entre los que resalta precisamente irónicamente él llega con la idea de la no reelección, aunque más adelante va a ser una bandera que va a utilizar él, en donde se va a reelegir por 8 veces consecutivas. ¿Cuáles fueron las acciones que se llevan a cabo dentro de este proceso denominado porfiriato? Tenemos que va a aplicar una idea de liberalismo conservador o desarrollista. ¿Por qué liberalismo conservador? Bueno, liberalismo porque empieza a implementar las leyes de reforma que habían elaborado pues los liberales, Juárez, Lerdo, Iglesias, todos ellos, ¿no? Entonces él es quien empieza a aplicarlas ya como tal, empieza a tener esa praxis. Sin embargo, su práctica va a ser de manera conservadora por la forma en cómo va a empezar a limitar el poder, en cómo va a limitar una serie de derechos como es la libertad de expresión. Desarrollista porque evidentemente es uno de los periodos de gobierno que aunque tuvo un fuerte costo social que implicó más del 90% de la población en situaciones precarias como peones acasillados en las haciendas agrícolas y también lo que sería más del 95% de la población analfabeta, pero coloca a México a nivel mundial como con una perspectiva de una posible potencia económica, la pone a la par en lo que va a ser el desarrollo industrial que se tenía en ese momento y también empieza a entablar una serie de relaciones diplomáticas para que se reconociera a México ante el mundo. ¿Qué medidas toma? Pues obviamente empieza a colocar a su gente, coloca a los militares en el gobierno, va a ser la élite gobernante, a su gremio, a su grupo, les van a hacer llamar los científicos. Todo este gabinete y esta forma de gobierno se auspicia en las ideas positivistas de Augusto Comte y que desde antes Gabino Barreda había empezado a implementar. Entonces, trae esta onda de impulsar y desarrollar al país, pero se hace rodear de su gente. Hay estabilidad social a través de la represión, siendo un gobierno antidemocrático y centralizado. ¿Por qué? Porque el poder queda centralizado en él como jefe del Ejecutivo y jefe de armas. Y hay esa estabilidad social debido a que precisamente sus medidas de represión
frases populares que se le reconocen como el mátenlos en caliente, el poca política y mucha administración y orden y progreso, van a ser las lemas y frases emblemáticas del general Díaz. ¿Cómo traza su proyecto de gobierno? Primeramente, él está muy enfocado en lo que es la modernización del país a través de hacer toda una serie de tendido de vías férreas que comunicaran al país, conectándolo incluso con la frontera de Estados Unidos. Empiezan a hacer toda una serie de ramales que conectaban a diferentes partes del país. A la par de estos ferrocarriles, por la parte de arriba pasaban los cables con las líneas de telégrafo, dejando ya de lado las carretas de diligencias y las cartas por nuevos medios de transporte y nuevos medios de comunicación. Abre espacio a lo que es el comercio, también a lo que va a ser exportaciones e importaciones, bancos y servicios públicos. Dentro de los servicios públicos, algo que poco se comenta, pero que fue muy peculiar, fue que se tenía un registro sanitario de las mujeres que se dedicaban a la prostitución. Y de esta manera en ese registro tenían ahora sí nombres y apellidos de las mujeres que eran sexoservidoras y de las cuales les hacían un chequeo constante para que eh, se tratará de prevenir pues enfermedades de transmisión sexual. En lo que fue la industrialización, empieza a crecer lo que va a ser la industria textil, aquí cerca en Río Blanco, Veracruz, cerquita de Orizaba, pues se tuvo una textilera que más adelante va a ser una de las que se va a levantar en tan precarias que se tenían con una huelga que va a ser la denominada huelga de Río Blanco, en la cual perecieron muchísimas personas, pero bueno, eso generaría como consecuencia posterior al culminar la fase armada de la Revolución Mexicana, lo que desembocaría en el artículo 123 constitucional que otorga ciertos derechos a los trabajadores y que quedó asentado en lo que hoy conocemos como la Ley Federal del Trabajo. También se da una industrialización de parte de lo que es la industria tabacalera, la cervecería. Orizaba va a ser una de las precursoras en la cuestión de la industria cervecera y de la metalurgia, relacionada a la cuestión de la fundición de metales para elaboración de enseres domésticos. Sobre la urbanización, él tenía una obsesión con la cultura francesa y empieza a adoptar una serie de diseños arquitectónicos que caracterizaban a la Francia de finales del siglo XIX, y entre esos estilos, pues aquí en Huatusco se conservan algunas casas y fachadas como lo es el Chalet Landa, que está frente a Farmacia Guadalajara y frente al Club de Leones. Tenemos también lo que es la fachada del Banco Banamex y el chalet de la familia Olivares Martínez, ubicado en la avenida 4. El término chalet significa casa de campo. Eh, la Ciudad de México es cuando va a recibir el término de la Ciudad de los Palacios por todos los edificios y la arquitectura característica de esa época, que es particularmente pues muy bella, muy armónica. Por otro lado, se implementa pues lo que es la ingeniería para lo que va a ser toda la cuestión del desarrollo de urbanización de las principales ciudades del país. En el caso de la Ciudad de México, se empieza a hacer un trazado a manera de plano cartesiano y en las principales ciudades, en donde además se empiezan a aplicar estas ideas de ingeniería con lo que va a ser el alumbrado, el drenaje. Empiezan a traer una inquietud de modernidad hacia lo que eran las principales ciudades. Oligarquía. El término oligarquía se refiere al poder en unas cuantas personas, en unas cuantas familias. En este caso va a ser una oligarquía político-económica en donde solamente unas cuantas familias con gran poder económico eran las que llevaban las riendas del país. Un ejemplo de ello va a ser
el abuelo de Francisco I. Madero, el señor Evaristo Madero, que va a ser gobernador de Coahuila. Posteriormente, las aspiraciones políticas de su nieto, Francisco I. Madero, pues vienen orilladas de ahí, ¿no? De esa herencia que se tenía por poseer un poder económico y aspirar a un poder político. Hasta la fecha, la familia Madero, el sobrino nieto de Francisco I. Madero, que es Gustavo Madero, es uno de los máximos representantes del panismo en nuestro país. En cuanto a las leyes, lo que ya habíamos comentado, él pone en práctica las leyes de reforma y establece los poderes públicos de ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, pues estos poderes van a estar limitados a ese centralismo de lo que dijera don Porfirio. Establece un sistema diplomático de, de política extranjera con embajadores y un amplio margen de diplomacia con muchas naciones que se va a ver reflejado en lo que va a ser la apertura a la industria extranjera para que vinieran a invertir sus capitales en nuestro país, tanto instalar bancos como tiendas departamentales o empezar a explotar lo que va a ser el petróleo. Y también se vio reflejado en lo que sería el centenario de la independencia de México cuando se hace esta invitación a los diplomáticos y ellos vienen a participar de las festividades del primer centenario de la independencia de México.